Así termina esta comisión, se reinstala la sesión y continúa el debate con la Buenos intervención días, del señor asambleísta Henry presidenta. Kronfle. Buenos días a todos los asambleístas. Voy a tratar de hacer una exposición eminentemente técnica, sujeta a la verdad de los números que nos han presentado y que están plasmados en la proforma general del Estado y en la proforma presupuestaria cuatrianual 2021-2024 presentada por el gobierno del encuentro. Repito, no voy a dar una opinión personal ni a hacer un juicio de valor. Simplemente voy a dejar en claro algunas de las medidas más importantes que constan expresamente en dicho documento, que inequívocamente dibujan, por decirlo menos, un escenario decepcionante. Salgarán algunos a decir, en esta suerte de confabulación en contra de la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional está dedicada a hacer la contra, está dedicada a lo que ellos denominan el bloqueo. Yo no entiendo aún de qué bloqueo se habla. La ley de comunicación se está tratando en el Congreso. La ley orgánica de educación superior se está tratando en el Congreso. Fue calificada y se está tratando. No se han bloqueado esas leyes. No ha llegado más en materia de leyes. ¿Cómo se puede hablar de bloqueo si no ha mandado más el Ejecutivo? Las leyes presentadas por los asambleístas de la asamblea anterior se están tratando. ¿De qué bloqueo se habla? Y hay que parar este discurso del bloqueo. Inclusive este presupuesto general del Estado y la proforma presupuestaria cuatrianual, aunque no se acepte por el Congreso Nacional, aunque no se apruebe por el Congreso Nacional, pasa por el Ministerio de la Ley. No puede existir bloqueo en esto tampoco. Entonces, yo realmente no entiendo cuando se quiere desprestigiar en una suerte de confabulación a la Asamblea Nacional, hablando de bloqueos cuando el Ejecutivo solamente ha presentado 2 proyectos de ley y están en tratamientos. Y esto, así no estemos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, muchos de nosotros con esta proforma presupuestaria, va a pasar por el Ministerio de la Ley. No hay tal bloqueo en la Asamblea Nacional. Recordemos el decreto ejecutivo de excepcionalidad para el presupuesto general del Estado firmado hace unas semanas atrás. Básicamente ese decreto lo que hace es romper la regla macrofiscal. ¿Qué es lo que es la regla macrofiscal? Que los ingresos permanentes deben financiar los gastos permanentes. Aquí se permite, con ese decreto de excepcionalidad, por los próximos años, que los recursos de los ingresos no permanentes, es decir, básicamente el petróleo, regalías mineras, etcétera, puedan financiar el gasto permanente, en una suerte de darle oxígeno al gasto permanente para efectos de salud, educación y justicia. Y revisemos, pues, qué es lo que ha pasado en los presupuestos de educación y salud y seguridad social, etcétera. Bueno, ya escucharon a la persona que intervino en materia de educación. No se ha cumplido. 837 millones sobre 1.429 millones que tenía que ser el presupuesto. 58%, los números no mienten. Con una deuda de 835 millones, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente lo que se ha dado es la deuda. Lo que se debía es lo que se había dado y no se ha cumplido con lo que se tiene que dar. 837 se ha dado, 58% lo que se debía dar, 835 millones era la deuda. Salud, tampoco se ha cumplido y estamos en pandemia. Y hay una pandemia, además de la pandemia del COVID, que es la pandemia justamente de las enfermedades catastróficas no contagiosas, hipertensión, diabetes, obesidad. Tampoco hay nada de lo que se comprometieron en campaña para efectos de la pandemia oculta que yo llamo, que es justamente estas enfermedades catastróficas no contagiosas. Seguridad social, no consta ni la deuda que se le tiene a la seguridad social en ningún monto, más de 7.700 millones de dólares.
más allá que no se asigna el presupuesto completo que por Constitución y por ley le pertenece a la Seguridad Social. Ya escuchamos al representante de los maestros jubilados, también pendientes de pago, es decir, una suerte de incumplimiento en todos estos sectores de los cuales depende inclusive la vida de las personas. Regreso a la proforma cuatrianual y quiero hacer énfasis que frente a las declaraciones de Más Ecuador en el mundo y Más Mundo en Ecuador, la programación presupuestaria cuatrianual 2021-2024 demuestra exactamente lo contrario. Analicen el gráfico número 12 del sector externo dentro de la propuesta. Las exportaciones en el año 2021 se estiman en el 23.4% y las importaciones en el 21.6%, digamos, proporcionalmente al Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa en el 2024? Bajan las exportaciones al 21.5% y al 19.6% las importaciones con respecto al Producto Interno Bruto. Casi 10% bajan las exportaciones en proporción al Producto Interno Bruto del año 2021 al 2024. Exactamente lo opuesto de lo que se quiere lograr. Respecto a la producción petrolera, las declaraciones oficiales que nos han dicho en todos estos días, vamos a aumentar en 100% en 4 años. Bueno, revisen el gráfico 14 de la proforma presupuestaria cuatrianual. 486,000 barriles diarios de petróleo en el 2021 promedio para llegar acá en el 2025 a 529,000 barriles diarios de petróleo. Es decir, 8% en 4 años. 8% en 4 años. Se habla del Ecuador de la austeridad, del gobierno de la austeridad. ¿Qué es lo que pasa cuando uno revisa la tabla 2 bajo el título quinto, programación fiscal cuatrianual? ¿Qué pasa con el gasto permanente que incluye sueldos y salarios? Parece mentira, se observa un aumento, no la baja prometida, un aumento de más del 13% entre el año 2021, 15.885 millones, al año 2025, 18.022 millones, 13% de incremento en los gastos. ¿Qué pasa en cuanto a los impuestos? Se había dicho que había una lista de impuestos que se iba a abolir, inclusive ante notario. Se ha hablado de reducir el impuesto a la salida de divisas paulatinamente, dar incentivos a la producción. ¿Qué pasa con el impuesto al valor agregado, IVA, al impuesto a la salida de divisas, ISD, al impuesto al consumo especial, ICE? Pese al virtual estancamiento de la economía, porque cuando uno revisa la economía, apenas en el año 2023 se ven los niveles de economía del año 2019, en donde, dicho sea de paso, si ustedes revisan los números del 2019, hubo crecimiento económico cero. Es decir, proyectando un estancamiento virtual de la economía al 2023 con respecto al 2019, se observa un incremento importante en las recaudaciones de los años 2021 al 2025, que solo se puede explicar con aumento de estos tributos que acabo de mencionar. Más aún, ya han habido declaraciones del Ejecutivo que están recogidas en algunos medios de comunicación sobre un posible impuesto al patrimonio o la revisión de excepciones o la revisión de exoneraciones de impuestos, inclusive para gente que gana más de $1,000 para arriba, que según estos expertos son el 4% de la población. No sé de dónde sacan esos números. Habría que revisarlos, porque la población económicamente activa, más del 4% gana de $1,000 para arriba. Otra cosa grave, y para terminar mi intervención, la filosofía y las metas de la programación presupuestaria cuatrianual 2021-2024 plantea, como lo he dicho, más impuestos, restricción a las excepciones, restricción en los beneficios tributarios y sobre todo se da prioridad al pago de la deuda pública. Sí, escúcheseme bien, se da prioridad al pago de la deuda pública, dice literalmente para mostrar confianza en los acreedores.
Esto está en la página 21 del documento, en el último párrafo, bajo conclusiones y recomendaciones. No estoy diciendo que no se tenga que honrar la deuda. Cuidado, hay que honrar la deuda, pero se da prioridad a esto. Es decir, el pueblo será sacrificado en su crecimiento económico y desarrollo social en beneficio de los tenedores de la deuda. Entonces, ¿qué es el presupuesto general del Estado, señores? ¿Un listado de pagos, de salarios y de deudas? ¿No debería ser más bien un instrumento de desarrollo el presupuesto general del Estado? Señores, presupuesto general del Estado debe estar al servicio del pueblo ecuatoriano, no al revés, no el pueblo ecuatoriano al servicio del presupuesto general del Estado. Por eso es que con todo esto que he explicado de manera técnica, acogiéndome los números presentados por el gobierno del encuentro, me abstendré de votar a favor del mismo y que esto pase por el Ministerio de la Ley. Yo, señores, no quiero ser corresponsable de esta proyección económica. Muchísimas gracias, señora presidenta, señores asambleístas. La intervención del asambleísta